Hola, soy Mar y hoy vamos a hablar de Plutón en Capricornio por última vez en nuestras vidas. Se cierra un ciclo de 16 años en el signo de la cabra y tenemos este último paso por el último grado del signo, el grado 29, que será a partir del 1 de septiembre hasta el 19 de noviembre, que Plutón hará el repaso final. Plutón es el planeta de la muerte, el planeta más temido, es el villano de todas las series. Es Darth Vader en Star Wars, es Voldemort en Harry Potter, es la figura de la sombra, el malo, el villano. Se asocia con esa antítesis de los héroes, el villano que pone palos en la rueda, que intenta dificultar al héroe en el camino del héroe, pero que en verdad es una parte oculta de la psiquis de cada ser humano y también, y nos lo ha demostrado en su tránsito por Capricornio, es parte de la sombra de las instituciones. Y ahora cuando se adentre en Acuario, que solo ha transitado el 1 grado, veremos también la sombra acuariana, la sombra de la tecnocracia, la sombra de la tecnología, la sombra de lo oculto en Internet, que bueno, mucho de eso hablaremos. Pero ahora, con este video, mi intención es repasar estos últimos 16 años, que de eso se encargará Plutón, porque el grado 29 es el grado que condensa todo el signo. Entonces, en el grado 29 se ve lo mejor y lo peor de un signo. Entonces, vamos a hablar de Capricornio. Si Plutón es el malo de la película, el portador de la sombra, el inconsciente personificado, ¿y cómo puede afectar a Capricornio? Bueno, en principio, Capricornio es el signo regido por Saturno, es el signo que representa al padre, a las instituciones, a las sociedades civilizadas, es el tiempo y la labor en el tiempo. Otro símbolo muy importante de Capricornio es la montaña, porque la montaña es el símbolo del éxito, es el símbolo del trabajo en el tiempo, el esfuerzo de seguir un camino y repetir a través de varias etapas hasta llegar a lo más alto, que arquetípicamente en ese llegar a lo más alto es el salto de Capricornio a Acuario, que en Acuario se ven las vistas, que no se pueden ver si no llegaste a Capricornio antes. Por eso los signos van en un orden arquetípico en el cual cada uno es necesario para llegar al siguiente. Y Capricornio, al ser el último signo de tierra, es en verdad el último signo tangible del zodíaco, porque en Acuario y en Piscis estamos disolviendo. Si Plutón es este arquetipo de la sombra, del inconsciente, del poder oculto, de los temores más grandes, como es el miedo a la muerte, la destrucción, la guerra, todo lo que tiene que ver con una alta concentración de gravedad. Por eso también se lo asocia con el diamante. Es la transformación bajo presión. ¿Qué es Capricornio? Pues Capricornio es el signo de la maestría, es el signo regido por Saturno, que es el dios del tiempo. Capricornio es un signo que, al ser el último signo de tierra, nos muestra cómo los límites del hacer humano son alcanzables si seguimos un proceso. Es decir, como está representado por el símbolo de la montaña, entre otros, este ir paso a paso en el tiempo, este ir haciendo pequeños objetivos, pequeñas metas, paso a paso, sin perder el objetivo final, hasta llegar a la montaña, desde donde se ve el panorama, que eso es Acuario, las vistas desde la cima, ya es lo que sigue. Pero la cima es lo más alto de Capricornio. En estos años del tránsito de Plutón se nos mostró la sombra de ese querer llegar a la cima, la sombra del éxito, la sombra de la frialdad que llega a las instituciones, a las personas. Había una dureza que tenía que ver con la energía estancada de mucho tiempo. Es que estamos viviendo un paradigma aún,
o estamos en transición entre uno y otro, en que vivimos los ecos de los fantasmas de la revolución industrial. Esa gran expansión de la revolución industrial, de las revoluciones industriales, todavía llega a nuestros días. Y como siempre, cuando se ha hecho algo durante muchos años, es muy difícil convencer a quienes lo están haciendo de que hay otros métodos mejores, energía renovable, formas más limpias o eficientes o éticas de hacer las cosas. Y este ha sido el conflicto principal durante estos años, el conflicto entre lo viejo y lo nuevo, el conflicto de quienes tenían el poder económico, político, institucional, y no querían hacer las cosas de otra manera, por más que el tiempo ya demostró que sus métodos estaban obsoletos. Entonces, esto podría ser muy rápido, pero no lo es. Son procesos enormes de reestructuración. Entonces, fuimos viendo a través de las distintas crisis y mini crisis políticas, económicas, personales durante estos años, cuáles eran las partes que estaban obsoletas en nuestro operar. Y esto, para cada uno, para cada una que lo vea en su carta, seguramente viviste más de un tránsito de Plutón en Capricornio a distintos planetas. Voy a dar algunos a modo de ejemplo, porque ha sido una transformación que quizás si fue hace muchos años, si fue más cerca del 2008 o si fue más cerca del 2011, 12, 13, 14, que también hubieron muchos movimientos, o si fue ahora alrededor de la pandemia, que fue la gran conjunción en Capricornio, Plutón, Saturno, Júpiter en Capricornio, o si está haciendo ahora. Básicamente lo que se siente con Plutón es un gran estrés, es una ruptura de ego, es la muerte del ego. Lamentablemente no hay solo una muerte del ego, pero se van rompiendo capas. Esto sucede cuando algo que creíamos que formaba parte de nosotras, de nosotros, en un nivel intrínseco, es decir, algo que lo asociábamos con nuestra identidad o con nuestra identidad emocional. Esto puede ser el sol, la luna, Venus, si es el deseo, si es la belleza, el amor, la atracción. Puede ser Mercurio, si es una forma de pensar, Marte, si es un proyecto o algo por lo que queremos ir, Júpiter, si tiene que ver con propósito. Depende de dónde tengas planetas, pero probablemente a todos nos ha afectado en al menos 1 a 3 cosas importantes de nuestra carta. Entonces, acá voy a hacer el listado en orden de importancia o de nivel en que Plutón nos puede haber transformado en estos años. El primer nivel es si eres Capricornio. Si eres Capricornio de Sol o ascendente, depende si naciste al principio del signo o al final o en el medio, qué años lo sentiste. Si el mes Capricornio empieza aproximadamente el 21 de diciembre al 21 de enero, pues calcula, si naciste del 21 de diciembre o sea, los primeros 10 días, pues esos serán los primeros años, ¿no? De 2008 en adelante. Y si naciste al final del signo, lo mismo, si calcula del 21 de enero para atrás. Si naciste, si naciste casi en el signo Acuario, es decir, 20 de enero, 21 de enero, ahí es que te está afectando en este momento. Lo mismo para los Acuarios del primer día. Ahora Plutón les está transitando por su Sol y esto es muy fuerte porque es una transformación directa en tu identidad. Estás siendo abierto directamente. O sea, el Sol es la identidad, es lo que me identifico. Entonces, si estas cosas de las que me identifico se rompen por afuera o por adentro, que se crea una crisis de identidad. Entonces, se nos exige una reinvención, pero antes se nos pide un duelo, que eso es lo que naturalmente sucede y posiblemente también suceda lo que se llama la noche oscura del alma, que es un proceso que esto no necesariamente para los tránsitos de Plutón, hay
hay otros tránsitos que pueden llevar a esto, pero generalmente los tránsitos de Plutón tienen gran influencia, depende también qué cosas estén sucediendo en tu vida. Puede ser algo que se ha terminado, una relación, una etapa, un grupo de amigos, una ciudad, lo que sea que haya un duelo de por medio, es un proceso plutoniano. Entonces, los primeros afectados son los soles. Luego, las personas que tienen Capricornio en una casa angular, ya sea el ascendente, lo mismo, con el ascendente se hace este mismo cálculo que con el sol. Si es al principio, pues ya habrá pasado hace muchos años. Si es en el medio, más o menos, como para que se den una idea, en la pandemia esto sucedió en el grado 23 de Capricornio, que fue año 2020, 19-20, y ahora estamos en el grado 29, han pasado 4 años, o sea, Plutón avanza un grado, retrograda, o sea, tiene un movimiento irregular en cada signo. En Sagitario se quedó muchos menos años que en Capricornio y que ahora en Acuario. Es una órbita elíptica. Entonces no en todos los signos se queda la misma cantidad de años. Muy bien. Pues otros que han sido muy afectados son el resto de los signos cardinales. Si eres Cáncer, Libra o Aries, has vivido la oposición o la cuadratura al Sol, que esto también, lo mismo que para los soles en Capricornio, son diferentes aspectos, pero no deja de ser igual de fuerte. Es realmente una crisis que puede ser expresada de distintas maneras dependiendo de tu personalidad, de cómo canalices esta energía plutoniana. Generalmente hay dos maneras de expresar la energía plutoniana. Una es la manera directa. Esto se ve en las personas que ejercen el poder. O sea, no todo el mundo es plutoniano, pero cuando estás viviendo un tránsito de Plutón, tienes que enfrentarte a esa polaridad. Entonces te vuelves plutoniano o alguien o algo externo se vuelve plutoniano contigo. Pero ser plutoniano no significa solo ejercer el poder en primera persona. También puedes ser víctima de ello, que eso también es algo que sucede con Plutón. Como Plutón es un planeta tan difícil para el psiquismo, generalmente las personas que tienen el Sol junto a Plutón, o que tienen Plutón en casas angulares, o que tienen, a veces con los soles en Escorpio sucede, o con los ascendentes en Escorpio también, que hay una división entre el poder y lo que sea que es lo otro que valoramos. Puede ser el amor, puede ser la libertad, si es Urano, si es Venus, pero digamos que el poder es un tema tan importante que divide a la psiquis en dos. Entonces, ya sea el poder lo tengo yo a costa de perder todo lo demás y de volverme una persona dura y una persona a la que los demás, a veces conscientemente, a veces se sabe, a veces no, pero a los que los demás temen o le tienen cuidado a esas personas. Es ese jefe malo, es ese... es esa persona que lanza una mirada y ya todo el mundo se queda callado. Eso es un Plutón activo. Pero el Plutón pasivo, o Plutón inverso, puede ser directo o inverso, se le llama, es la persona que sufre de los plutonianos, pero como, oh, no, yo no soy plutoniano, yo no tengo nada que ver, y quizás tiene un sol Plutón o quizás tiene ascendente en Escorpio, pero son personas que les cuesta, o sea, que se identifican, que les cuesta ejercer el poder y se identifican mucho con lo que sea lo otro, ser buena persona, o la idea de ser buena persona, o la apariencia de ser amoroso, y niegan el poder. Entonces, ¿qué pasa? Porque el poder está en sus cartas. Ese poder se ejerce en su contra. Entonces tienen un jefe que les trata mal, una pareja que les trata mal, o padres que les tratan mal, etc. Entonces, es muy importante este planeta que cada una hagamos nuestro autotest plutoniano. Pero bueno, generalmente la polaridad plutoniana se da cuando tienes Sol conjunción a Plutón o aspectos duros a Plutón, cuadratura, oposición, o en los soles en Escorpio, ascendente en Escorpio, también puede suceder. ¿Qué pasa con estas personas que tienen que no se identifican con Plutón? Pues, como toda integración, hay que ir haciéndola de a poco. Hay que tomar pasos hacia ese poder que no sean demasiado abruptos, pero que sí que sean consistentes. Es decir, si yo nunca le contesto a alguien que me
me está humillando, me está maltratando o se está metiendo conmigo de una manera que cruza mis límites, quizás es hora de empezar a contestar y aplicar Saturno. Saturno es el santo remedio para todos los transpersonales, porque al aplicar Saturno estableces un límite, estableces una protección, le dices a la situación externa hasta dónde puede contigo. Muy bien. Esto continuó con los otros más afectados, pues Aries, Libra, Cáncer, por supuesto, que son los otros signos cardinales. También depende si tienes el Sol en los últimos grados de estos signos, pues ahora es que te está afectando. Lo mismo para los que tienen el Sol que cumplen el primer día de los signos fijos. Acuario principalmente, pero también los otros signos fijos, Escorpio, Tauro y Leo. Muy bien. Otra cosa, si tienes planetas que están en estos signos también, en los cardinales, o que están en los cardinales en cualquier punto, el tránsito de Plutón en Capricornio en algún momento te pasó. Entonces hay que ver de qué va ese planeta, si es Júpiter, habrá sido una crisis de propósito, si es Venus, habrá sido algo que tenga que ver con el deseo, con la imagen, con cómo atraigo. Luego Marte también es el deseo, pero es a dónde voy, cuáles son mis objetivos. Pues depende del planeta y de la importancia de ese planeta en tu carta, pues esto te habrá afectado más o menos. Pero lo que más importa y que lo podemos ver desde Sol o desde ascendente es la casa, ya sea la casa basada en el Sol si no sabes el ascendente, pero que aún si sabes el ascendente es importante ver la casa solar y la casa del ascendente. Es decir, por qué áreas de tu vida transitó Plutón durante estos años. Porque esas áreas de tu vida puedes mirar para atrás y darte cuenta de cómo han sido transformadas. Y posiblemente ahora, con esta nueva entrada de Plutón en Capricornio, se te pida un repaso, se te haga la prueba final de si realmente aprendiste a tomar el poder en estas áreas. Entonces, yo quiero añadir, ahora no sé si lo haré como una pantalla de las casas, como para que tengas idea de dónde están esas casas y de qué van esas casas, pero siempre recomiendo trabajar con la propia carta y si tienes alguna duda me lo puedes dejar en los comentarios. Muy bien, pues para ver hasta dónde puede haber llegado este proceso de transformación en tu vida, es importante que hagas algún tipo de recapitulación de estos años, de 2008 hasta aquí, porque ahora que va a entrar Plutón en Acuario, siempre es importante mirar para atrás porque entendemos el futuro mirando al pasado. Y si miramos más atrás aún, podemos investigar las otras entradas de Plutón. Pero Plutón, como todo planeta transpersonal, cambia eras, cambia paradigmas. Entonces, cuando cambia el signo de Plutón, cambia la naturaleza de la realidad. Entonces, si esta naturaleza de la realidad de la que estamos acostumbrados tenía este poder exacerbado en la parte más rancia de las instituciones, que ya había un montón de procesos que estaban desfasados de tiempo, que no se correspondían a esta época, pero que parecían que estaban tan enquistados, tan agarrados en la realidad, que no había manera de cambiarlos. Ya vimos cómo los tránsitos de Plutón, sobre todo la cuadratura a Urano, que fue la gran cuadratura que hubo alrededor del 2011 con Urano en Aries, con Saturno en Libra, Plutón en Capricornio, y bueno, es que eso fue que realmente un momento muy, muy tenso, que ahí ya vimos un poco. Si no habíamos visto en 2008, lo vimos ahí. Luego, bueno, siguieron pasando tránsitos, pero el tránsito más fuerte ha sido la gran conjunción con Saturno, Plutón, Júpiter en Capricornio en 2020. Pero en 2020 fue Saturno, Júpiter en
en el cero de Acuario, y bueno, Plutón se quedó ahí atrás en Capricornio, siguiendo transformando en ese grado 23, 24. Cuando, cuando este golpe que sucedió de darnos cuenta, uy, la realidad puede cambiar y puede cambiar muy rápido y tenemos que reaccionar muy rápido, quedó claro que la resiliencia del ser humano para salir adelante, para encontrar soluciones y para hacer lo que no se había querido hacer durante mucho tiempo y que todavía no se, no se ha terminado, pero falta nada para que se termine. Por ejemplo, esta manera ineficiente que teníamos de utilizar recursos, bueno, que la seguimos teniendo, pero hubo un notorio cambio a partir del 2020, cuando teníamos un recurso que no estábamos utilizando lo suficiente, que es Internet y sus medios, sus aplicaciones para comunicarnos. Entonces estábamos viajando en avión para hacer una reunión de negocios, volver, ese tipo de gasto innecesario capricorniano, porque esto, por supuesto, el viaje de negocios no es algo que hace todo el mundo. Las gerencias de las empresas, los puestos ejecutivos de las empresas. Esos viajes ejecutivos, esos movimientos, que no digo que no se tengan que hacer en absoluto, pero el hecho de que se estaban haciendo indiscriminadamente, pudiendo hacer una reunión de Zoom, es un ejemplo de el no uso del recurso acuariano que estaba disponible en pos de seguir con esta metodología capricorniana, que por otro lado, y ya lo dije en mi video de Capricornio, tampoco está bueno que tiremos el bebé con el agua del fregadero, porque esa cosa cara a cara es muy importante. El hecho de hacer las cosas como se hacían antes, de manera analógica, no puede desaparecer ni debe desaparecer, porque hay que saber poner a Capricornio en su sitio y saber cuándo hacer esos procesos. Pero esa generalización de Capricornio, que eso es también lo que genera Plutón, porque Plutón empodera, no solo quita el poder. Rompe y quita el poder, sí, pero también primero empodera lo que está bien. Y luego ahí se ven esos excesos y ahí es que se hace el ajuste con Plutón. Pues esto mismo lo vimos con la generación que tiene Plutón en Libra, que fue como este boom de las relaciones y que también hubo, bueno, varias crisis con ese tema en esas épocas, ¿no? Y luego, bueno, en Sagitario, cuando Plutón estuvo en Sagitario, bueno, también, es que no quiero hablar mucho de los temas de las épocas, porque si no me liarían a hacer otros vídeos, pero si investigan qué es lo que sucedió en sincronía a estos últimos tránsitos de Plutón anteriores, se dan cuenta que realmente el tema es el tema cuando está Plutón. Entonces, el tema fue y aún es el tema institucional. Y el tema de también que Capricornio se había vuelto tan exagerado que ya se había perdido la esencia del signo. Ahora el signo está casi completamente renovado. Una vez Plutón entre completamente, definitivamente en Acuario, veremos a Capricornio brillar con una luz diamantina, porque eso es lo que hace Plutón. Vuelve la presión hace diamantes. El carbón con la presión se vuelve diamante. Entonces eso es lo que busca Plutón, el diamante interior. Por eso las personas más plutonianas, y esto lo digo porque las cartas también tienen una correlación con los hechos que suceden en la vida, entonces las personas que tienen un Plutón fuerte unido a planetas personales, o al Sol, o a la Luna, o a las casas angulares, generalmente han vivido experiencias plutonianas en su vida. Si fue Plutón en casa 4, lo habrán vivido en la infancia. Si es Plutón un poco más arriba, será más en la adultez. Pero las experiencias plutonianas tienen que ver con el contacto con la muerte, con el contacto con el poder, con el contacto con el terror más grande. Porque toda esa cosa macabra, esto de el inframundo, Hades, eh, bueno, Hades, que además era el rico. Hades quería decir el rico, por eso Plutón, que es el regente de Escorpio, se asocia con las riquezas interiores, las riquezas ocultas en la Tierra. Por eso es el petróleo, el oro, el diamante.
todo esto es obra de Plutón. Plutón transforma y crea valor de esa transformación tan profunda. Es como el tema de cuando el gusano se vuelve mariposa, no es que se va transformando de a poco, sino que se tiene que volver un líquido y de ese líquido se forma la mariposa. Bueno, eso es el mismo proceso del petróleo. Y ahora mismo, con el Plutón en Acuario, veremos el uso de los datos, que la industria de datos es una industria extractiva, lo mismo que el petróleo. Y en Plutón en Capricornio, el gran recurso era la materia. El gran recurso ha sido el dinero y todo lo que sea material. Por eso es que durante estos años fue que se desarrollaron lo máximo que podía llegar el capitalismo que empezó la revolución industrial. O sea, las personas que estaban en esa época y que escribieron los libros bases del sistema actual, fliparían, se volverían locos si supieran con qué rapidez hoy en día funciona la industria. Con qué rapidez una persona puede crear un producto, una marca. Cómo estamos tan conectados que es una cuestión de nada. O sea, tenemos logística a un nivel súper avanzado, fabricación de lo que sea. No existe idea en la Tierra que no se haya materializado o que se pueda materializar muy fácilmente. Se ha vuelto incluso a las bases, o sea, se ha llegado al extremo de lo neoliberal y de crear como más basura y todo eso, que es, por supuesto, la parte negativa de, de todo esto que también se visibilizó y en sincronía con Urano en Tauro, Plutón es que mostró lo que le hemos hecho a la Tierra, a la naturaleza, la cantidad de basura, la cantidad de acumulación de materia que estamos generando y bueno, lo mismo la industrialización, al ser tan grande y tan masiva y el consumo tan masivo, bueno, creamos más basura de la que podemos reciclar. Esto ya está sabido y ya se ha llegado a todos los límites, o sea, ya no es novedad que no hay un camino más que hacia atrás ahora. O sea, o atravesar esto y realmente que el bien más grande de consumo deje de ser algo material y empiece a ser algo mental. Esto no es una idea nueva, es simplemente lo natural que sucede cuando vivimos un tránsito de tierra a aire, como está sucediendo. El aire, Plutón en Acuario, habla de algo mental, la información, la inteligencia, las ideas, los datos, Internet, la tecnología. Son cosas que, aunque exista el hardware de la tecnología, aunque existan ordenadores, aunque existan robots, en verdad lo más importante no es la materia de esas cosas, lo más importante es la idea. O sea, la revolución esta de crear inteligencia artificial es algo intangible. Es algo intangible a diferencia de lo que creíamos durante estos años y durante siglos, que es que lo importante siempre era un producto tangible, lo importante siempre era algo que se podía obtener. Estos siempre han sido los ideales. No digo que no dejen de existir o que no los sigamos teniendo, pero ahora queda claro que eso no es lo que nos llena. Quedó claro, porque ya hubo demasiada gente que lo logró. Hay ya demasiada gente que logró ese éxito. Hay mucha gente que logró escalar sus montañas, de lo que sea. No digo solamente un progreso social con respecto a otras generaciones, sino real éxito en sus profesiones, en sus carreras, en su ideal de vida. Pero después de ahí, y ahí sobreviene la soledad capricorniana también. Capricornio sabe que está solo en su montaña, por más que tenga que compartir ese pico helado con algún otro excursionista. Sabe que ese lograr, ese alcanzar la cima, el pico más alto, no es algo que le va a llenar. Sabe que es lo único que puede hacer porque en esta tierra 3D, en este mundo que es basado en el tiempo, de lo que lo último que tenemos es tiempo y vamos corriendo en contra del tiempo, en realidad la ilusión
yo creo que los capricornianos nativos lo saben muy bien, pero no sé si lo sabemos todos, es que Capricornio no hace lo que hace por la fama, por el éxito, por tener dinero. No, no, no. Lo hace porque sabe que es lo único que se puede hacer en esta tierra. Ir paso a paso, masterizar algo, ya sea una habilidad, una profesión, algo, lo que sea. Seguir haciendo eso. Es lo único que se pide y es lo único que nos evita un mal mayor, digamos. No es que nos dé un bien mayor, es que nos evita el mal mayor. Haciendo eso, entretenemos la mente y estamos haciendo algo productivo. Pero Capricornio sabe muy bien que la soledad es inherente a la humanidad, que no porque estemos acompañados vamos a sentirnos menos separados. Esta separación, que es una ilusión, es parte también del tiempo. Entonces, Capricornio lo que hace es voluntariamente se separa, voluntariamente se aísla, voluntariamente va a hacer el trabajo duro del que todo el mundo escapa. Porque sabe que ahí hay paz, ahí hay presencia. Entonces, que cada uno pueda escalar su montaña es algo que nos ha regalado este Plutón en Capricornio. Saber que si bien es más difícil que antes, si bien es más difícil que en otras épocas alcanzar cosas, porque claro, hay más humanos y es como en los deportes, ¿no? En todos los deportes, en el siglo XX y lo que va del XXI, han habido grandes avances que en años anteriores simplemente se creía que era imposible. Siempre había como alguien que decía, no, esto es imposible, nadie lo ha hecho, nadie lo hará. Y después vino, no sé, un alpinista que lo hizo. Y después vino otro y otro y otro. Y siempre cuando venía uno, ya todos decían, no, esto es imposible, no se puede ir más allá. Y se fue demostrando que sí, se puede ir más allá, porque el humano está muy evolucionado hoy en día en cuanto a romper esos límites, romper esas resistencias, ir más allá de sí mismo. Entonces, como ahora hay mucha demanda de todo, quieres tener éxito en alguna empresa o en algún proyecto o en alguna profesión, quizás décadas atrás ibas a ser el único que lo hacía y ibas a decir, uy, qué difícil. Ahora lo haces mucho más difícil. Hay un nivel mucho más alto. Hoy en día hay más gente apta para romper límites. Hay más gente apta para superarse a sí misma. Hay más gente apta que quiere algo más de la vida. Pero siempre en el final, siempre en el momento de llegar a obtenerlo, o con suerte antes, se dan cuenta que ese no es el propósito, que es el camino al propósito, que es en el camino que te das cuenta de lo que eres capaz. Y eso es lo que hace de Capricornio un gran trabajador. Capricornio no lo hace por el merecimiento o por que le digan que muy bien lo que hace o que le agradezcan o que le premien o ganar algo haciéndolo. Que sí, que todo eso viene. Pero Capricornio se encuentra a sí mismo en ese proceso, en esa soledad por elección de estar en su camino repitiendo una y otra vez lo que le hace único, ya sea, no sé, puede ser un trabajo, puede ser una profesión, un oficio, una tarea, lo que sea. Es como una meditación activa. El trabajo de Capricornio es subir a la montaña. Entonces, creo que tenemos que ser un poquito optimistas, por más que Plutón no es broma. Plutón no es broma, Plutón nos puede llevar a unos estados de gran presión, de gran estrés, de gran angustia. O sea, no es que sea Plutón el que lo hace, son los tránsitos y la resonancia con esa parte psíquica. Pero cada vez que se rompe el psiquismo, cada vez que se rompe el ego, es porque hemos llegado a una barrera de crecimiento. Y hay dos opciones. O sea, sentirnos una víctima de eso y usar ese hecho para quejarnos y justificarnos en cara al futuro, o usar la resiliencia y convertir de
ese sufrimiento en nuestra fortaleza, porque eso es lo que hacen los plutonianos. Los plutonianos generalmente no son así porque sí, son gente que han pasado cosas muy duras. Pero esas cosas muy duras les ha llevado a valorarse mucho y a valorar mucho su tiempo, su trabajo. Y eso a veces les hace también perder la paciencia con los demás, sobre todo con otros plutonianos que no están viviendo su Plutón. Por eso ahí hay un enganche entre plutonianos cuando hay un jefe malo y un empleado víctima. Eso probablemente se trata de polaridades plutonianas, y si estás del lado del que se siente víctima, pues lo que hay que hacer es empezar a poner Saturno y a empoderarte en tu propio poder y a prepararte para cuando estés del otro lado, no hacer lo mismo. Porque eso es lo que es más difícil con Plutón. Lo más difícil es que cuando llegas a la posición de poder, no ser el perpetrador. Muy bien, pues hasta aquí este vídeo, y toda la información que haya quedado por ahí colgada, sobre todo si has tenido algún tránsito de Plutón, o si tienes alguna fecha, si tienes alguna fecha en particular que piensas que ahí puede haber habido un tránsito de Plutón, acompáñalo de tu fecha de nacimiento y déjamelo aquí en los comentarios y lo miraré. Muchas gracias y hasta pronto. Chau, chau.